Mi nombre es Joel y junto a mi esposa Naomi y mi mejor amigo Lucio, llevo una taquería que se ha convertido en el corazón de nuestra vida. Todo comenzó hace casi 10 años, cuando apenas salimos de la preparatoria. No teníamos dinero ni grandes planes, pero sí ganas de trabajar y de hacer algo que fuera nuestro. Fue así como surgió la idea de vender tacos. Empezó como un pequeño puesto ambulante en la plaza del pueblo y terminó convirtiéndose en algo mucho más grande de lo que imaginamos. Al principio era un negocio sencillo. Teníamos una mesa de madera improvisada para los ingredientes y un par de bancos para los clientes. Todo lo demás se resolvía con creatividad y muchas ganas. La plaza del pueblo era nuestro escenario. Las tardes comenzaban tranquilas, con los primeros clientes llegando después del trabajo. Pero conforme caía la noche, el lugar se llenaba. Había familias completas que venían a cenar con nosotros, parejas jóvenes que se detenían después de pasear por el parque y grupos de amigos que buscaban algo rico para terminar la velada. Recuerdo que los fines de semana la fila podía ser interminable. A veces incluso abríamos hasta la madrugada, porque siempre había alguien que llegaba a pedir los últimos tacos de la noche. Con el tiempo logramos ahorrar lo suficiente para dar un paso más grande. Fue ahí donde realmente comenzamos a destacar. A veces la música de las fiestas cercanas se mezclaba con el bullicio de los clientes, y el nuevo local que habíamos rentado se convertía en un punto de encuentro para el pueblo. Fue en esos años cuando comenzamos a hacer taquizas para eventos privados. La primera vez que nos contrataron fue para un cumpleaños. Poco a poco nos hicimos conocidos en la comunidad y también en los ranchos y pueblos vecinos. A veces eran eventos pequeños, pero en otras ocasiones nos llevaban a bodas enormes con música en vivo y decenas de invitados. Les quiero contar acerca de una taquiza que se organizó en un rancho en la sierra, para el padre de un amigo de la preparatoria. Tadeo llegó una tarde al local, justo cuando comenzábamos a instalarnos. De inmediato se acercó para saludarnos. Nos dio un fuerte abrazo, como si el tiempo no hubiera pasado desde la prepa. «Tadeo, ¿qué haces aquí?», pregunté sorprendido pero contento de verlo. «Vengo porque necesito un enorme favor y sabía que ustedes no me iban a fallar», respondió con una sonrisa. Su entusiasmo era contagioso, pero algo en su mirada me decía que no estaba ahí solo para un simple saludo. Se sentó con nosotros en la barra y comenzó a explicarnos. Su papá cumpliría años y quería organizar algo especial, una taquiza en el rancho familiar, con música de banda y unos cuantos amigos y familiares. «Es un evento tranquilo, nada complicado, y les voy a pagar el doble de lo que cobran normalmente», añadió Tadeo con un tono persuasivo, mirándome a mí y luego a mi colega. Lucio, siempre relajado, bromeó. «Con ese pago hasta te ayudamos a lavar los platos después, hermano». Yo sabía que Tadeo nos los pedía de corazón y la oferta era difícil de rechazar. Podríamos usar ese dinero para acercarnos a nuestro sueño de un local más grande. Después de pensarlo un momento, aceptamos. Tadeo sonrió aliviado, agradeciéndonos como si le hubiéramos salvado la vida. Naomi, mi mujer, sin decir palabra, continuó con sus salsas y se mantuvo al margen mientras él se despedía. Fue hasta más tarde, cuando estábamos cerrando el local, que ella se acercó a hablarme. «No me gusta esto, Joel. Tadeo dijo algo sobre su papá. Sabes que ese hombre siempre tuvo mala fama, y no quiero que te metas en problemas por ayudarlo», me dijo en voz baja mientras terminábamos de recoger las mesas. Intenté tranquilizarla. «Todo estará bien, no es la primera vez que hacemos un evento en la sierra. Además, el dinero nos vendrá increíble», respondí, aunque de cierta manera entendía su preocupación. Llegó el día del evento y desde temprano Lucio y yo comenzamos a preparar todo. Las carnes, las salsas, las tortillas y el equipo necesario estaban listos para ser cargados en la camioneta.
Para eso de las 4 de la tarde ya habíamos terminado, y después de asegurarnos de que no faltaba nada, subimos. La primera parte del camino fue sencilla. Avanzamos por la carretera principal que conectaba nuestro pueblo con el vecino. Pero después de unos minutos, dejamos la carretera asfaltada y nos adentramos en el camino de terracería. Ahí todo cambió. El sendero era estrecho y lleno de curvas, bordeado por árboles que filtraban la luz del sol. A lo lejos algunas casas dispersas asomaban entre los cerros. La tarde ya estaba cayendo. Finalmente, después de 2 horas de avanzar, llegamos al rancho. La entrada estaba decorada con un par de lámparas improvisadas que colgaban de los árboles. Notamos que estaba custodiada por 3 hombres. Uno de ellos, un tipo alto con un chaleco protector y un semblante serio, se adelantó para detenernos antes de que pudiéramos avanzar más. El hombre nos estudió por unos segundos, como si estuviera evaluando si éramos quienes decíamos ser. ¿Sus nombres?, preguntó finalmente, mientras uno de sus compañeros sacaba un radio y se colocaba al lado. Yo con algo de miedo respondí. «Confirma si son los que esperan», ordenó al hombre que estaba al lado, y este murmuró algo en la radio. «Pueden pasar, Tadeo está dentro», dijo moviendo la cabeza hacia el camino. No ofreció ninguna explicación ni bienvenida más cálida. Mientras pasábamos lentamente con la camioneta, intercambió una mirada rápida con Lucio. Ninguno de los dos dijo nada, pero estaba claro que ambos estábamos inquietos. El rancho era amplio, con un patio central rodeado de árboles. Habían colocado mesas redondas bajo luces que colgaban de las ramas. Y en una esquina del patio se veía una tarima improvisada donde la banda estaba afinando sus instrumentos. Tadeo apareció después. Nos abrazó como si nada y nos preguntó si no nos habíamos perdido en el camino. «¿Quiénes son los de la entrada?», dije intentando sonar casual. El muchacho soltó una risa nerviosa y se encogió de hombros. «Ah, son unos amigos de mi papá. Ya sabes cómo es él, siempre ha sido desconfiado. Pero no pasa nada, están aquí solo para vigilar. Ustedes no tienen de qué preocuparse». Decidí no insistir y comenzamos a instalar el puesto en una esquina del patio. Al poco rato los primeros invitados empezaron a llegar. Se notaba que era un evento muy privado. Familias pequeñas, algunas parejas y apenas un par de niños que corrían alrededor de las mesas. El ambiente se sentía tranquilo. Por un momento todo parecía ir bien. Las luces hacían un contraste agradable con la noche. El rancho lucía muy lindo. Los tacos salían rápido y los comentarios positivos de los invitados nos mantenían ocupados y animados. Lucio, como siempre, bromeaba con los pocos niños que se acercaron al puesto, y yo me enfocaba en la carne, asegurándome de que todo estuviera perfecto. Pero entonces lo escuché, un sonido seco y distante, como si algo hubiera caído o estallado en los árboles más allá del patio. No fue muy fuerte, solo lo suficiente para que yo lo notara, pero nadie más pareció percatarse. Miré hacia los alrededores, buscando algo fuera del lugar, pero todo seguía igual. Estaba sirviendo un plato a un niño frente a mí cuando escuché el siguiente ruido. Esta vez no solo fue una sola detonación, sino varias, rápidas y secas. Venían claramente de la entrada del rancho. Y entonces explotó el caos. Un estruendo más cercano resonó con fuerza y de repente todos comenzaron a correr. El patio se llenó de gritos y de cuerpos moviéndose en todas direcciones. Estaba a punto de salir cuando lo vi. Justo frente a mí, un niño de tal vez unos 7 años corría desesperado. Buscaba a alguien entre la multitud. Su rostro estaba lleno de terror y por un momento pensé en alcanzarlo para ayudarlo. Pero entonces un sonido seco cortó el aire. Un impacto y el niño cayó al suelo.
Por un segundo no pude moverme. Todo a mi alrededor se desvaneció, como si el mundo se hubiera quedado en silencio. No escuchaba los gritos ni las detonaciones, ni siquiera el latir de mi propio corazón. Solo veía al pequeño tendido en el suelo, inmóvil, con los ojos abiertos como si todavía buscara a alguien. Algo dentro de mí se rompió. Lucio me jaló del brazo con fuerza, tirándome hacia atrás. «Joel, no podemos quedarnos aquí», me gritó, pero su voz sonaba distante, como si viniera desde muy lejos. Miré al niño otra vez, incapaz de procesar lo que había pasado. La imagen me atravesó como un cuchillo. Era solo un pequeño, alguien que hasta hace unos segundos corría como cualquier otro en medio de una fiesta. «Joel, muévete ya». Mi amigo tiró de mí con más fuerza y esta vez logré reaccionar. Me dejé llevar por él, tropezando mientras corríamos hacia los árboles. Aún así, mis pies se movían automáticamente, siguiendo los pasos apresurados de Lucio. El suelo era irregular, lleno de ramas caídas y raíces. A lo lejos las detonaciones seguían, cada vez más esporádicas, pero igual de aterradoras. A través de los troncos podía ver sombras moviéndose frenéticamente. Figuras que se cruzaban en todas direcciones mientras buscaban refugio. Mis manos estaban cubiertas de raspones y mis piernas ya no respondían con la misma fuerza. De repente mi amigo se detuvo en seco y levantó la mano, indicándome que guardara silencio. Agudicé el oído y lo oí. Eran pasos. Al principio suaves, pero luego se hicieron más claros, como si alguien estuviera caminando a pocos metros de nosotros. Mi cuerpo se tensó y sentí como Lucio me jalaba del brazo, tratando de indicarme que saliéramos corriendo. Pero antes de que pudiéramos movernos, algo salió de entre los árboles. Era un hombre tambaleándose, con la ropa rasgada y herido. Su rostro estaba pálido, con los ojos hundidos. No me pareció haberlo visto en la fiesta. Dio un par de pasos más hacia nosotros y luego cayó al suelo con un ruido seco. Pensé en ayudarlo, pero mi amigo me detuvo. «No, ¿no lo ves?», dijo en un susurro urgente, señalando al hombre. «Mira cómo viene vestido, no es de los invitados, es de los otros». Sabía que Lucio tenía razón, pero mi instinto me decía que hacer nada era igual de terrible. Me quedé ahí, incapaz de moverme, viendo cómo el hombre intentaba levantar la cabeza, como si quisiera mirarnos directamente. Pero yo no podía dejarlo así. Me arrodillé a su lado, con el corazón latiendo con fuerza, y traté de sostenerlo. El sujeto no dejaba de mirarme. Su aliento era débil y sus labios se movieron levemente, pero no salió ningún sonido. Aún así, sus ojos no se apartaron de los míos. «Joel, déjalo, no vale la pena, vámonos», gritó Lucio desde atrás, desesperado. Lo ignoré. Había algo en esa mirada que no me dejaba apartarme. Era como si estuviera grabando cada detalle de mi rostro en su mente. De repente su cuerpo se tensó por un breve instante y luego todo se apagó. Sus ojos quedaron fijos en mí, vacíos. Fue entonces cuando sentí algo extraño, una sensación fría y densa bajo mi garganta, como si un líquido helado se hubiera escurrido desde mi boca hasta mi estómago. Era asfixiante, como si algo invisible y pesado se estuviera abriendo paso dentro de mí. De repente me doblé hacia un lado y comencé a vomitar. Todo lo que había en mi estómago salió con fuerza, junto con un sabor metálico que me dejó los labios secos y el pecho ardiendo. Sentía que nunca terminaría, como si estuviera expulsando algo más que comida. No pude responder de inmediato. Me apoyé en el suelo con una mano, tratando de recuperar el aliento, mientras mi otra mano temblaba sin control. «Te lo dije, Joel, te dije que no lo tocaras», me gritó mi amigo, asustado. «Esto no está bien, hermano. Tenemos que irnos ya, antes de que pase algo peor».
De un momento a otro todo se apagó, ni gritos ni detonaciones. El silencio llegó tan repentinamente que fue casi más aterrador que el ruido. Lucio y yo nos miramos, ambos sabiendo que ese cambio no significaba que estuviéramos a salvo. Si algo habíamos aprendido esa noche, era que el peligro no siempre anunciaba su llegada. Nos quedamos inmóviles, escondidos entre los árboles, respirando en silencio y escuchando cualquier cosa que pudiera indicar que era seguro movernos. Pero no percibíamos nada, ni pasos, ni voces, ni siquiera el crujir de las ramas bajo los pies de alguien más. Solo el viento, que parecía cargar con todo el horror de lo que había sucedido. Las horas pasaron lentas, casi eternas. El frío de la madrugada comenzó a colarse por nuestras ropas. Y aunque mi cuerpo estaba agotado, el miedo no me dejaba descansar. Cerraba los ojos por momentos, pero cada vez que lo hacía, veía la imagen de la mirada del hombre que dejamos atrás. Mi estómago seguía revuelto y la sensación extraña en mi interior no se desvanecía. Cuando el cielo finalmente comenzó a aclararse, supe que era hora de volver. Teníamos mucho miedo y no dijimos mucho mientras caminábamos de regreso al rancho. Debíamos pasar por la camioneta y así movernos más rápido. Cuando llegamos, lo que vimos fue suficiente para detenernos en seco. No entraré en detalles. Lo que encontramos era horrible, triste, más allá de lo que cualquiera debería presenciar. El patio, las mesas, el lugar donde habíamos trabajado horas antes, todo era un escenario de lo que había sucedido. Las imágenes eran demasiado para procesarlas en ese momento, así que solo nos dirigimos a la camioneta. No queríamos saber más de lo que ya habíamos visto. Lucio subió al asiento del copiloto sin decir una palabra, y yo tomé el volante con las manos temblorosas. Comenzamos a bajar por el camino de terracería. Cada curva, cada sombra entre los árboles nos hacía tensarnos, temiendo que alguien o algo apareciera para detenernos. Yo miraba el retrovisor con frecuencia, como si esperara ver figuras persiguiéndonos, pero no había nada. No podía dejar de llorar. Las lágrimas caían sin control mientras recordaba lo que había visto. El niño, el hombre, los gritos, las detonaciones. Todo me golpeaba de nuevo, como si lo estuviera viviendo otra vez. Mi pecho se sentía pesado y aunque Lucio estaba a mi lado, yo me sentía completamente solo. Lo que no sabía es que había alguien más con nosotros en la camioneta regresando a casa. Había pasado un mes desde aquella noche en la sierra, pero aún sentía que no había salido de ese bosque. Cada vez que cerraba los ojos, regresaba a ese lugar, a las detonaciones que resonaban a lo lejos, a los gritos de las familias corriendo entre los árboles, y a los ojos de aquel hombre agonizando frente a mí. Todo aquello se quedó como un peso invisible que no me permitía avanzar. Aquel evento no tardó en conocerse en todo el municipio. Los rumores se esparcieron como pólvora. Decían que la fiesta en la sierra había terminado en tragedia y que nadie entendía bien por qué. Algunos hablaban de un ajuste de cuentas, mientras otros aseguraban que había sido algo más grande, algo relacionado con personas que no se mencionaban en voz alta. Hubo muchas pérdidas, pero afortunadamente Tadeo estaba bien. Cuando regresamos esa madrugada, Naomi estaba inquieta. Recuerdo su rostro lleno de preocupación mientras nos veía entrar cubiertos de polvo y con los ojos vacíos. Quise explicarle, contarle lo que había pasado, pero las palabras no salían. Todo lo que pude decirle fue que estábamos vivos, y eso parecía suficiente para ella. Pero no lo era para mí. No podía olvidar la mirada del hombre que dejamos en el bosque. Sus ojos vacíos, pero a la vez llenos de algo que no podía explicar. Fue como si hubiese tragado algo invisible, algo que no debía estar ahí. Desde entonces esa sensación no me dejó.
Era un peso constante, como si llevara encima más que mi propio cuerpo. En mis sueños aparecía de pie entre los árboles, inmóvil, observándome con esa misma mirada vacía. Me despertaba sudando, con el corazón desbocado y un frío que no podía sacudirme. Pero lo peor no eran los sueños. Lo peor era que empezaba a pasar cuando estaba despierto. Al principio eran sensaciones, una sombra que parecía moverse por el rabillo del ojo, una presencia que sentía detrás de mí cuando estaba solo en la cocina. E incluso una noche mientras cerraba la taquería, sentía que alguien me observaba desde la calle. Creía que algo estaba conmigo siguiéndome y era constante. Con el tiempo comencé a notar cosas más específicas. Una tarde, mientras manejaba al mercado, vi a un hombre parado al borde de la carretera. Llevaba un chaleco como aquel sujeto en el bosque. Estaba inmóvil, observándome mientras pasaba. Pensé que era mi mente jugando conmigo, pero ahí, cuando miré por el retrovisor, ya no estaba. Intenté racionalizarlo. Me dije que era el estrés, las noches sin dormir, las pesadillas constantes. Pero ese peso comenzó a afectarme más cada día. A veces sentía que no podía respirar, como si algo invisible estuviera presionando mi pecho. Intenté hablar con Lucio sobre esto, pero él no quería escuchar. Cada vez que mencionaba al hombre del bosque, cambiaba de tema o se alejaba. Una tarde, Naomi había salido temprano a comprar algunas cosas que necesitábamos para la taquería. Me dejó solo en casa. Yo había intentado mantenerme ocupado en la cocina, preparando algunas cosas, pero mi mente no dejaba de divagar. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, un sollozo. Me detuve y escuché con más atención. Eran suaves al principio, pero conforme me quedé en silencio se hicieron más claros. Provenían del cuarto de al lado, de la pequeña habitación que usábamos como almacén. Era un llanto profundo, cargado de dolor, y lo más extraño era que sonaba como el de un hombre. «Naomi», pregunté en voz alta, con la esperanza de que fuera ella. No hubo respuesta, solo los lamentos cada vez más nítidos. Me dirigí al pasillo. Me detuve frente a la puerta, la cual estaba entreabierta, dejándome ver solo un pequeño fragmento del interior del cuarto. La luz que se filtraba por la ventana iluminaba parte de las cajas apiladas en una esquina. Los sollozos continuaban, ahora más claros que nunca. Sentía como mi piel se erizaba. Tragué saliva y empujé lentamente la puerta con la mano, dejando que se abriera por completo. Para mi sorpresa, el cuarto estaba vacío. Miré alrededor, esperando encontrar a alguien. Revisé detrás de las cajas, junto al pequeño escritorio, incluso debajo de la ventana, pero no había nada. Volví a mirar alrededor, intentando encontrar alguna explicación lógica. Tal vez el sonido venía de la calle, pero esa idea no tenía sentido. Los sollozos habían sido claros, cercanos, tan vívidos que era imposible confundirlos con algo más. Regresé a la cocina, pero ya no podía concentrarme en nada. Me quedé sentado junto a la mesa, con las manos entrelazadas, mirando a la puerta del cuarto de reojo. Noches después, mientras dormía, me desperté de golpe. Algo me arrancó del sueño, como si una mano invisible me hubiera sacudido. Abrí los ojos y me quedé inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza. El aire de la habitación era pesado, extraño. Tardé un momento en darme cuenta de lo que estaba pasando, pero entonces lo vi. Había una figura ahí, inmóvil, en el umbral de la puerta. Al principio parecía un hombre, pero conforme mis ojos se acostumbraron a la penumbra, noté que algo no estaba bien. Sus hombros eran demasiado anchos, desproporcionados a su cuerpo, y sus brazos colgaban largos y delgados, como si los huesos se extendieran más allá de lo natural.
Sentía como mi corazón latía descontrolado en mi pecho, pero mi cuerpo estaba completamente inmóvil. Era como si algo invisible me hubiera sujetado con cadenas al colchón. Quise gritarle a Naomi, que dormía tranquila a mi lado, pero no pude. Abrí la boca con todas mis fuerzas, intentando emitir algún sonido, cualquier cosa que pudiera despertarla, pero mi garganta estaba cerrada. La figura permaneció inmóvil por un instante eterno. Sus ojos brillaban débilmente en la oscuridad como dos velas recién apagadas. Y entonces, sin previo aviso, se movió. No caminó ni se acercó lentamente. Corrió hacia mí con un movimiento antinatural, como si cada uno de sus pasos quebrara el espacio a su alrededor. En cuestión de segundos estaba junto a mi cama, y entonces inclinó su rostro hacia el mío. Lo sentí tan cerca que a pesar de la oscuridad pude percibir cada detalle de su apariencia. Su piel era grisácea, irregular. Tenía una textura rugosa, con pequeños surcos que parecían grietas profundas. Era como si su cara estuviera a punto de desmoronarse. Su boca comenzó a abrirse lentamente, pero no hizo ningún ruido. Era un movimiento antinatural, como si su mandíbula estuviera desencajándose con un crujido imperceptible. Intentaba cerrar los ojos, pero no era posible. Y juró que su presencia era insoportable. Por un momento fugaz vi algo en su mirada. Era la misma que la del hombre del bosque. Esos ojos llenos de desesperación y algo más profundo. Me miraban al igual que aquella noche. De repente, como si aquello invisible que apretaba mi garganta hubiera desaparecido, logré gritar. Fue un alarido desesperado, cargado de miedo y frustración. Mi voz resonó por toda la habitación, rompiendo el silencio pesado que había llenado el aire. Naomi se despertó de inmediato, sobresaltada. «Joel, ¿qué pasa? ¿Qué tienes?», me dijo tocándome el brazo para intentar calmarme. Mi pecho subía y bajaba con fuerza, todavía sintiendo el frío que esa cosa había dejado sobre mí. Sin responderle giré la cabeza frenéticamente, buscando a ese hombre, pero ya no estaba. La puerta, que antes había estado entreabierta, ahora se encontraba cerrada. La habitación estaba en completo silencio, como si nada hubiera ocurrido. «Había algo aquí», grité levantándome de la cama de golpe. Sentía mis piernas temblorosas, pero el miedo y la adrenalina me impulsaban a moverme. Estaba parado ahí, en la puerta. Luego vino hacia mí. Estaba aquí Naomi, aquí. Mi mujer se levantó tras de mí, mirándome con el rostro lleno de alarma. Intentó calmarme, pero no podía detenerme. Me moví hacia la puerta, abriéndola de golpe y saliendo al pasillo. Miré hacia ambos lados con el corazón todavía acelerado, esperando encontrar algún rastro, pero no había nada. «Joel, por favor, dime qué está pasando», insistió Naomi, siguiéndome mientras yo revisaba la casa. Abrí la puerta de cada habitación, encendí las luces y miré detrás de los muebles, en las esquinas, incluso debajo de las camas. Pero no había señales de nada ni de nadie. Todo estaba igual como lo habíamos dejado antes de irnos a dormir. Aún así no podía dejar de buscar. «Joel, cálmate, no hay nadie aquí, solo somos tú y yo», me dijo ella con firmeza, aunque podía notar el miedo en sus ojos. «Quizás fue un sueño, algo tan real que te confundió, pero ya pasó, estoy aquí contigo». Me quedé quieto por un momento, tratando de recuperar el aliento. Quería creerle, quería pensar que solo había sido una pesadilla más, pero yo sabía que no era así. Lo que vi, lo que sentí era demasiado real. Esa cosa había estado en nuestra habitación, había estado frente a mí. Mi mujer me miró en silencio, con una mezcla de incredulidad y preocupación. No insistió, pero tampoco parecía creerme del todo. En lugar de discutir, me abrazó.
apretándome contra su pecho como si pudiera protegerme de algo que no entendía. Los días siguientes no podía dormir, apenas comía. Y cada vez que intentaba explicarle a Naomi lo que había sentido, lo que había visto, ella intentaba tranquilizarme, pero yo no sabía si me creía. Una mañana, después de verme pasar la noche sentado en el borde de la cama, con los ojos hinchados y el rostro demacrado, Naomi se acercó y tomó una decisión. Esto no puede seguir así, Joel. Tienes que descansar, tienes que sentirte mejor. Voy a hablar con alguien. Mi tía Rogelia conoce a una señora que puede ayudarte. Ella sabe cómo curar espantos. Yo no tuve energía para discutir. La idea de que alguien pudiera aliviar lo que estaba cargando, aunque fuera por medios que no comprendía del todo, me pareció una pequeña esperanza en medio de mi desesperación. Ella me llevó con una mujer mayor que vivía en las afueras del pueblo. Nos recibió con una sonrisa amable. «Pasa, muchacho», me dijo con un tono más serio de lo que esperaba. «Siéntate aquí», señaló una silla de madera en el centro de la pequeña sala, mientras ella iba a buscar algo en la mesa del fondo. Regresó con un huevo de gallina en la mano, fresco y reluciente, junto con un frasco pequeño lleno de un aceite que desprendía un olor fuerte, herbal. «Voy a sobarte para sacarte el espanto», dijo, aunque su voz tenía un matiz de duda. Comenzó a frotarlo por mi cabeza, murmurando oraciones en voz baja mientras sus manos se movían con precisión. Sentía un leve calor donde tocaba mi piel, pero también una incomodidad que no podía describir. «Esto no es solo espanto», dijo ella algo tensa. Caminó hacia la mesa y rompió el huevo en un vaso con agua. La clara y la yema cayeron con un ruido suave, pero lo que vimos hizo que mi estómago se revolviera. La clara se extendía en formas extrañas, formando algo que parecía una telaraña oscura. Pequeñas burbujas subían a la superficie, y la yema tenía un color extraño, casi rojizo, como si estuviera contaminada. No es solo miedo lo que cargas, muchacho. Hay algo oscuro pegado a ti, algo que no quiere dejarte ir. Yo no puedo con esto, es más fuerte que un espanto. Lo único que puedo hacer es limpiarlo un poco. Esto para que aguante mientras buscan ayuda de alguien que entiende estas cosas mejor que yo». Regresó con un manojo de hierbas secas. Las encendió y después las pasó por mi cuerpo. El humo era denso y tenía un olor fuerte que me hizo toser. Cuando terminó, me dio un vaso de agua limpia y nos indicó que fuéramos a ver a un hombre en un rancho cercano. Hay un brujo en la zona que entiende de estas cosas y él sabrá qué hacer. Pero váyanse pronto, lo que llevas no es algo que pueda esperar. Los días siguientes a la visita con la señora comenzaron a sentirse más ligeros. No podía decir que estaba completamente bien, pero algo en el peso que cargaba parecía haberse reducido. Dormía un poco mejor. Las pesadillas se hicieron menos frecuentes, y esa sensación de ser observado, aunque seguía presente, era más tenue. Naomi estaba aliviada de verme mejorar. Y con el tiempo, incluso yo empecé a pensar que no era necesario ir con el brujo al que nos habían recomendado. «Quizá todo se está resolviendo solo», le dije un día a mi mujer mientras comíamos en la taquería. Las cosas parecían estar volviendo a la normalidad, pero no duró mucho. La mamá de Naomi se cayó mientras lavaba el baño y se lastimó la cadera. Ella salió apresuradamente para cuidarla y ayudarla con las tareas de la casa, dejándome al frente del negocio junto con Lucio. Ese día la taquería estaba más llena que nunca. Los fines de semana solían ser ocupados, pero esta vez fue agotador. Clientes iban y venían, pidiendo tacos, refrescos y guarniciones sin descanso. Lucio y yo trabajamos como nunca. Y cuando finalmente logramos terminar de atender, ya eran las 2 de la madrugada.
Estábamos agotados. Mi amigo se quitó el delantal y se estiró, soltando un largo suspiro. Nuestra relación poco a poco parecía haber vuelto a la normalidad después de lo que pasó en el rancho. Nunca hablamos de lo sucedido en el bosque ni de las imágenes que vimos al regresar aquella madrugada. A veces me preguntaba si también tenía las mismas pesadillas, si veía las mismas cosas que yo. Vámonos ya, Joel, es tardísimo y no creo que venga nadie más, dijo mientras se dirigía a la puerta. Yo asentí, pero no lo seguí. Algo dentro de mí me hacía resistirme a regresar a casa. Sabía que Naomi no estaba ahí y aunque últimamente me sentía mejor, la idea de quedarme solo en la casa me inquietaba. Tú ve, Lucio, yo me quedo un rato más. Quiero revisar el inventario y ver qué nos hace falta para mañana, le dije tratando de sonar despreocupado. ¿Estás loco, hermano, a esta hora? Bueno, tú sabrás, nos vemos mañana. Con eso se despidió y salió, dejando la taquería sumida en un extraño silencio. Cerré la puerta con llave y me puse a trabajar. Después de un rato, comencé a sentir el cansancio en mis piernas y mi espalda. Decidí que podía tomarme un pequeño descanso en el cuarto trasero. Teníamos una hamaca colgada para esos días largos. Caminé hasta ahí, pero al llegar me detuve en seco. Había alguien sentado en ella. Al principio pensé que era Lucio, que quizás había vuelto por algo que había olvidado. Pero no, la figura era más pequeña, con el cuerpo encorvado y los pies descalzos que apenas rozaban el suelo. La hamaca se balanceaba lentamente, con un crujido rítmico de la cuerda tensándose y soltándose. Reconocí la ropa al instante: una camiseta roja y un pantalón corto. Era imposible, pero sabía quién era. El niño. Aquel niño que había caído en la fiesta. Estaba ahí, de espaldas. Mis manos comenzaron a temblar y sentí que el aire se hacía más denso, dificultándome respirar. Quería moverme, pero mi cuerpo no respondía. Mis piernas se sentían ancladas al suelo, como si algo invisible me hubiera atrapado. Aunque no podía ver su rostro, la vibra que emanaba de él era pesada, sofocante. Cada vez que subía ligeramente, la cuerda crujía más fuerte. Era como si estuviera a punto de romperse. De repente el balanceo se detuvo. El pequeño dejó de moverse y un silencio aún más profundo llenó la habitación. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Retrocedí casi tropezando con la puerta al salir del cuarto. Caminé apresuradamente hasta llegar a la parrilla. Me recargué contra una de las mesas intentando calmarme, pero mi cuerpo no dejaba de temblar. Sentía como si la vibra del cuarto trasero me hubiera seguido. No quería voltear porque imaginaba que aún estaba detrás de mí. Había algo que sencillamente se sentía mal. Mi cuerpo era más pesado de lo normal, como si algo invisible se hubiera aferrado a mí. La idea de quedarme solo en la taquería era insoportable. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y marqué el número de Lucio. Sabía que era tarde, pero no podía quedarme ahí ni un minuto más. Bueno, contestó después de unos segundos. Su voz era apagada, arrastrada por el cansancio. Parecía que lo había despertado. Lucio, soy yo, Joel, le dije rápidamente, tratando de controlar el temblor en mi voz. ¿Qué pasa? ¿Estás bien?, respondió, aunque su tono seguía cargado de sueño. No estoy bien, admití. Sentí un nudo en la garganta mientras las palabras salían. Lucio, hay algo en la taquería. No deja de molestarme. No puedo estar aquí. Estoy muy asustado. Hubo un silencio del otro lado de la línea, como si mi amigo estuviera procesando lo que acababa de escuchar. Cuando finalmente habló, su tono era más serio, pero seguía sonando agotado. ¿Qué estás diciendo, Joel? ¿Qué pasó? ¿Viste algo?
Sí, alguien, respondí mirando hacia el cuarto trasero de reojo, esperando ver algo moverse en la penumbra. No sé qué es, pero no puedo quedarme aquí. Por favor, puedo ir a tu casa. No quiero volver a la mía. Naomi no está y no quiero estar solo. Sin soltar el teléfono, me giré lentamente y lo vi. En una de las esquinas de la taquería, parcialmente cubierto por la penumbra, estaba de pie un hombre. Su cuerpo era alto y delgado, desproporcionado, con los brazos colgando pesadamente a los lados. Tenía la cabeza inclinada hacia el suelo, de una manera antinatural, como si su cuello no pudiera sostener su peso. Era el mismo ser que había aparecido en mi habitación aquella noche, no había duda. Lucio, sigue ahí, grité, aunque mi voz salió entrecortada. El hombre no se movía, pero algo en él me hacía sentir que estaba más vivo que nunca. Era como si todo el peso que había sentido antes proviniera de su presencia. Su figura se alzaba inmóvil. Joel, cálmate, ¿qué pasa?, respondió mi amigo, ahora completamente despierto, pero yo apenas podía escucharlo. Es un hombre, está aquí, en la esquina de la taquería, no es normal, Lucio, esto no puede ser. Mi amigo tardó un momento en responder, pero cuando lo hizo, su tono era decidido. Quédate ahí, voy para allá, dame unos minutos, pero tengo que colgar. No puedo llevar el teléfono en la moto, espérame, ¿sí? Cuando colgó, el silencio en la taquería volvió a caer como un manto pesado. Mis ojos volvieron a la esquina, pero el hombre ya no estaba ahí. Parpadeé varias veces, tratando de enfocar mi visión. Revisé rápidamente la esquina con la mirada, luego los rincones de la taquería. Nada, había desaparecido. Me acerqué hacia la puerta principal, asegurándome de que seguía cerrada con llave. Me quedé parado al lado de ella, incapaz de moverme. Miraba hacia todos lados tratando de mantener la calma, pero mis ojos no dejaban de recorrer cada rincón de la taquería, esperando ver algo más. Fue entonces que me di cuenta. Por la puerta que daba al almacén, justo en el marco, alguien se estaba asomando. Solo una parte del rostro era visible. Era la misma figura, el hombre con la cabeza inclinada, observándome desde la penumbra. Aunque no podía ver sus ojos directamente, sentía su mirada perforándome, fija. Cerré los ojos con fuerza, como si al hacerlo pudiera desaparecer todo. Las palabras comenzaron a salir de mi boca y empecé a rezar. Mi voz era apenas un susurro entrecortado por el temblor de mi cuerpo. De un momento a otro percibí las pisadas, lentas, firmes, acercándose desde el almacén hacia mí. Cada paso parecía resonar como un eco sordo. No me atreví para nada a abrir los ojos. Sentía la presencia de esa cosa a pocos metros de mí, luego a 1 metro. Estaba tan cerca que podía percibir el aire helado alrededor mío. Las palabras de la oración se atoraron en mi garganta. «Dime qué quieres», grité con desesperación, aunque mi voz salió rota. De repente un golpe en la puerta me hizo saltar. «Joel, ábreme, soy yo, Lucio». La voz de mi amigo rompió el trance como un trueno. Levanté los párpados y giré hacia la puerta. Mi cuerpo estaba empapado con sudor y mi respiración era entrecortada. Cuando miré hacia el almacén, ya no había nadie ahí. La puerta estaba abierta, pero todo estaba en completo silencio. Con manos temblorosas destrabé la cerradura. Al abrirla, Lucio estaba ahí, con el casco de su motocicleta bajo el brazo y una expresión de alarma en el rostro. «¿Qué pasó, Joel? Estás pálido», dijo entrando apresuradamente y sosteniéndome por los hombros. Mis labios se movieron, pero no pude articular palabra. Había algo en su mirada, una mezcla de lástima y tristeza, como si no creyera de todo lo que estaba pasando.
Era como si quisiera ayudarme, pero al mismo tiempo dudara de mí, como si pensara que todo lo que estaba diciendo fuera mentira. Después de aquella noche en la taquería, no pude seguir ignorando lo que estaba pasando. Aunque había intentado convencerme de que podía manejarlo, el miedo y la sensación de que algo oscuro me seguía eran insoportables. Naomi fue quien insistió en que buscáramos ayuda. Al día siguiente, después de una noche en que apenas pude dormir, mi mujer y yo fuimos al rancho donde vivía el brujo que nos habían recomendado. El lugar se encontraba al final de un sendero de terracería, una construcción sencilla de madera con un techo de lámina oxidada. El hombre nos recibió sin muchas palabras. Era mayor y con una mirada penetrante. «Pasen», dijo el brujo con voz grave. Después señaló un banco frente a un pequeño altar en una esquina. Me senté y él comenzó a observarme en silencio. Tomó un manojo de hierbas húmedas y empezó a sacudirlas frente a mí, rociándome completamente de agua. «Tienes algo oscuro pegado a ti», dijo de repente, rompiendo el silencio. «Es una energía densa, pesada, no te pertenece». «Dime algo, muchacho. ¿Estás metido en trabajos con los chicos malos del pueblo?», preguntó sin apartar su mirada de mí. «Este tipo de ser que tú traes los protegen a ellos». Sacudí la cabeza de inmediato, negando. No estoy metido en nada de eso». El brujo me observó por un momento más, como si evaluara si le estaba mintiendo. «Entonces no tiene sentido», murmuró mirando hacia el altar. «Estas energías no aparecen solas. Algo o alguien tuvo que habértelo pasado». El nudo en mi estómago se apretó. Algo en sus palabras hizo que mi mente volviera aquella noche en el bosque, a la fiesta, al caos y sobre todo a ese hombre que dejamos. Su mirada, esa sensación fría y densa que bajó por mi garganta cuando dejó de respirar. «Hubo una noche», empecé a decir con la voz temblorosa. «Un hombre falleció frente a mí. Fue después de una fiesta. Intenté ayudarlo, pero no pude. Nunca dejaba de mirarme. Desde entonces veo cosas». Tragué saliva, tratando de controlar mi voz. El señor asintió lentamente, como si finalmente las piezas hubieran encajado. «Eso lo explica», dijo en tono grave y solemne. «Lo más probable es que la entidad que protegía o acompañaba a ese hombre se pegó a ti. Estas cosas no distinguen entre lo que está vivo y lo que no. Solo buscan un lugar donde quedarse». Sentí un escalofrío recorrerme por completo. Era algo real. Y lo peor era que yo lo había dejado entrar sin siquiera darme cuenta. «Los hombres que trabajan en eso no caminan solos», dijo lentamente, como si eligiera sus palabras con cuidado. «Llevan consigo fuerzas oscuras, entidades que los protegen y los controlan. Cuando nos dejan, esas energías no desaparecen, solo buscan un nuevo recipiente. Y tú estabas ahí, vulnerable por el miedo y la desesperación. Fue suficiente para que se pegara a ti», me dijo el hombre con semblante serio. «Esto va a tomar tiempo», añadió, mientras colocaba varias velas alrededor de la habitación y trazaba un círculo en el suelo con ceniza negra. «No puedo prometerte que será fácil, pero podemos ayudarte a liberarte de lo que llevas dentro». Después hizo una pausa. «Además del ente oscuro que te está atormentando, hay otro espíritu contigo», dijo de repente, deteniéndose frente a mí. «Es un alma joven, no tiene maldad. Tal vez un niño confundido, alguien que no sabe hacia dónde ir». Mi mente me llevó inmediatamente a la imagen del niño pequeño que había caído frente a mí. Un escalofrío recorrió mi espalda y el curandero notó mi reacción. «¿Lo reconoces?», preguntó mirándome con atención. «Creo que sí», respondí,
mi voz apenas un susurro. Había un niño, esa misma noche, perdió la vida frente a mí. El hombre asintió lentamente, como si confirmara algo que ya sabía. Ese niño no te quiere hacer daño, pero está perdido. Su partida fue trágica y su espíritu no entiende qué pasó. Se quedó contigo porque vio en ti a alguien que intentó ayudar, pero también porque estás conectado con lo que ocurrió esa noche. El brujo continuó su ritual, trazando símbolos en mi frente con un aceite que olía a hierbas y tierra. Murmuraba oraciones mientras movía las velas en un patrón que no entendía, y el aire a mi alrededor se sentía denso, cargado. No tengas miedo, eso es lo que él quiere, dijo con voz firme cuando mi respiración se agitó. El ritual duró casi 2 horas. Cuando finalmente terminó, el señor apagó las velas y me miró directamente a los ojos. Esto es un comienzo, dijo. No puedo decirte que todo estará bien de inmediato, pero has dado el primer paso para liberarte de esto. En los días que siguieron, las cosas comenzaron a cambiar lentamente. Las pesadillas, aunque seguían presentes, se hicieron menos frecuentes, y esa sensación de peso constante en mis hombros comenzó a alivianarse. Mi mente estaba más clara, y por primera vez en semanas pude sentarme en la taquería y trabajar tranquilamente. Naomi fue mi soporte durante ese tiempo. Cada noche seguíamos las indicaciones del brujo, y aunque el miedo seguía latente, la presencia de mi mujer me daba la fuerza que necesitaba. Poco a poco sentí que algo dentro de mí se quebraba, y no en un sentido de pérdida, sino como si una oscuridad estuviera retrocediendo, dejando espacio para la luz. Sabía que aún había un largo camino por recorrer, pero por primera vez desde aquella noche en el bosque sentí esperanza. Una mañana desperté con una tristeza horrible. Era como si el peso que hubiera comenzado a alivianarse en los últimos días hubiera regresado de golpe, pero esta vez de una manera distinta. Mi cuerpo estaba pesado, mis extremidades dolían, y una sensación de vacío llenaba mi pecho. Naomi notó de inmediato que algo andaba mal. Se acercó a la cama y se sentó a mi lado. «¿Qué tienes, Joel?», me preguntó, su voz suave pero preocupada. «No lo sé», respondí, aunque sabía qué era. Es ese niño, Naomi. No puedo dejar de pensar en él». Ella se quedó en silencio, dándome espacio para hablar. Ese niño tenía un futuro, tenía una vida por delante, y todo terminó en un instante, en una noche. No puedo dejar de pensar en lo que perdió, en todo lo que nunca podrá hacer. Todo se lo arrebataron, y yo lo vi caer. Me cubrí el rostro con las manos, tratando de contener el llanto, pero era inútil. Cada vez que cerraba los ojos podía ver al niño en el suelo. Podía sentir la vibra pesada de esa noche, el eco de los disparos que lo arrancaron de este mundo. El proceso con el brujo fue largo y agotador, pero al final sentí como si una carga inmensa hubiera salido arrancada de mí. En las semanas que siguieron, se realizaron varios rituales, cada uno más intenso que el anterior. Durante esos momentos, enfrenté una mezcla de emociones que nunca había experimentado. Miedo, rabia, tristeza y finalmente una extraña sensación de paz. Cuando terminó, me sentí ligero por primera vez en meses. Era como si el aire a mi alrededor fuera más limpio, como si el peso constante en mis hombros hubiera desaparecido. «Ya no está contigo», me dijo el hombre mientras apagaba las últimas velas del altar. «Pero recuerda esto, lo que llevabas no era tuyo. Lo tomaste sin querer, por un momento de compasión, y eso es lo que te salvó. Ahora sigue adelante y vive en paz».
Nunca volví a ver a ese ser oscuro. El niño, por otro lado, también desapareció de mis sueños y pensamientos. El brujo me aseguró que el espíritu había encontrado el camino que tanto buscaba, y aunque su pérdida aún pesaba en mi memoria, ya no sentía esa presencia constante ni tristeza aplastante. Con el tiempo las cosas volvieron a la normalidad, al menos en apariencia. Naomi y yo reconstruimos nuestra vida y la taquería siguió siendo nuestro sustento. Sin embargo, las taquizas se volvieron un tema prohibido. Por varios años ni siquiera mencionábamos la posibilidad de volver a hacer un evento fuera del local. La simple idea de salir de nuevo a la sierra o de estar en un lugar desconocido nos aterrorizaba. En el presente solo hacemos esos eventos dentro del pueblo. Las personas lo entienden, aunque algunos se quejan de vez en cuando. Pero hay una regla que nunca rompemos. La sierra está completamente restringida. No importa cuánto dinero nos ofrezcan o qué tan seguro parezca. Para nosotros el peso de regresar a esos caminos no vale la pena. A veces, cuando cierro la taquería tarde en la noche, aún siento una leve inquietud, pero ya no es el mismo miedo de antes. Es más un recordatorio de lo que vivimos. Mi mujer y yo seguimos adelante, y aunque nunca olvidaremos las noches que cambiaron nuestras vidas, encontramos una manera de vivir con ellas. Y lo más importante, encontramos la paz. Huéspedes, les quiero decir que este relato es muy especial para mí. Hoy es mi cumpleaños y es un regalo para ustedes, por hacerme compañía durante todo este tiempo. Me siento muy feliz de haber encontrado gente tan bonita y agradable en esta linda comunidad. Soy afortunado de que me dejen entrar en sus vidas, de poder compartir un momento con ustedes. No olviden dejarme sus comentarios con sus experiencias. Me encanta leerlos y así poder conocernos un poco más. Siempre será un enorme placer, mis huéspedes. Se han ganado un gran espacio en mi corazón. Gracias por darme ganas de seguir adelante día con día. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.